Hola a todos, en este video vamos a presentar un análisis comparativo entre el sistema educativo de México y el sistema educativo de España durante el periodo 2022-2024. Este trabajo se realiza desde el enfoque de la pedagogía comparada, una disciplina que estudia y analiza los sistemas educativos de diferentes países para identificar semejanzas, diferencias, fortalezas y problemáticas. La pedagogía comparada permite comprender cómo influyen factores históricos, sociales, económicos, políticos y culturales dentro de la educación. También ayuda a entender por qué algunos países presentan mejores resultados educativos que otros y por qué elementos pueden tomarse para mejorar los sistemas educativos. En este análisis compararemos aspectos como la formación histórica de ambos sistemas educativos, la cobertura educativa, la calidad académica, la inversión educativa, la formación docente, el acceso a tecnología, la inclusión educativa, las semejanzas y diferencias y las presencias y ausencias dentro de cada sistema. Además, retomaremos conceptos importantes de la pedagogía comparada, como el método comparativo, las comparaciones puras y los enfoques históricos, antropológicos y filosóficos. Antes de analizar específicamente a México y España, es importante entender qué es la pedagogía comparada. La pedagogía comparada es una disciplina pedagógica que estudia los sistemas educativos de distintos países mediante la observación, análisis y comparación. Su finalidad es identificar semejanzas, diferencias, fortalezas y problemáticas educativas. La pedagogía comparada tiene sus orígenes aproximadamente en el año de 1817. Uno de los personajes más importantes en esta disciplina fue Marc-Antoine Jullien de París, considerado el padre de la pedagogía comparada. Jullien propuso recopilar información educativa de distintos países para analizarla y compararla científicamente. Gracias a sus aportaciones, comenzó el estudio sistemático de los sistemas educativos internacionales. La pedagogía comparada considera que la educación está profundamente influida por factores históricos, sociales, económicos, políticos y culturales. Por eso, no solamente estudia escuelas o programas educativos, sino también el contexto completo en el que se desarrolla la educación. Actualmente, esta disciplina es muy importante porque permite conocer experiencias internacionales y comprender distintos problemas educativos. Comparaciones puras. Dentro de la pedagogía comparada también encontramos las llamadas comparaciones puras. Las comparaciones puras consisten en comparar directamente indicadores específicos entre diferentes sistemas educativos, por ejemplo, cobertura escolar, inversión educativa, resultados académicos, formación docente, acceso tecnológico, permanencia escolar, abandono educativo. Este tipo de comparación utiliza datos concretos y objetivos. En este trabajo aplicaremos comparaciones puras entre México y España, utilizando indicadores educativos del periodo 2022-2024. Por ejemplo, compararemos cobertura educativa, los resultados PISA, el gasto educativo, el acceso a Internet, la permanencia escolar, el ratio alumno-docente, y las comparaciones puras permiten identificar con mayor claridad qué país presenta mejores resultados en determinados aspectos educativos. Sin embargo, la pedagogía comparada también señala que las estadísticas no son suficientes por sí solas, también es necesario analizar el contexto histórico y social de cada país. El objetivo general de este análisis es comparar internacionalmente los sistemas educativos de México y España durante el periodo 2022-2024. Se busca identificar semejanzas, diferencias, fortalezas, debilidades, avances, problemáticas, presencias y ausencias. Además, se pretende comprender cómo la historia y el contexto social han influido directamente en el desarrollo educativo de ambos países. También analizaremos cómo cada país ha enfrentado retos recientes relacionados con la digitalización educativa, la recuperación posterior a la pandemia, la inclusión educativa y la permanencia escolar. La comparación internacional demuestra que ningún sistema educativo es perfecto. Sin embargo, algunos países presentan mejores resultados debido a factores históricos, económicos y sociales. Formación histórica del sistema educativo mexicano. Desde el enfoque histórico de la pedagogía comparada es importante comprender cómo surgió el sistema educativo mexicano.
El sistema educativo moderno de México comenzó a fortalecerse después de la Revolución Mexicana. Durante este periodo el gobierno buscaba reconstruir el país y combatir problemas como el analfabetismo, la desigualdad social y la falta de identidad nacional. Uno de los momentos más importantes fue la creación de la Secretaría de Educación Pública, también conocida como la SEP, en el año de 1921. José Vasconcelos fue una figura fundamental durante este proceso. Él impulsó campañas de alfabetización y promovió la educación como una herramienta de integración nacional. La educación mexicana se desarrolló con un fuerte enfoque social. Por ello, uno de sus principales objetivos fue llevar educación a comunidades rurales e indígenas. El sistema educativo mexicano también se caracterizó por ser centralizado. Esto significaba que el gobierno federal concentraba gran parte de las decisiones educativas de este mismo. Actualmente México continúa enfrentando retos históricos relacionados con pobreza, desigualdad regional y acceso limitado a recursos tecnológicos. A pesar de ello, durante el periodo 2022-2024 se observaron avances importantes en la cobertura educativa e inclusión. Formación histórica del sistema educativo español. El sistema educativo español tuvo un desarrollo histórico diferente. Después de la dictadura franquista y la transición democrática, España aprobó la Constitución de 1978. Esta Constitución estableció el derecho a la educación y permitió construir un sistema educativo más moderno. A diferencia de México, España desarrolló un modelo descentralizado. Esto significa que las comunidades autónomas participan activamente en la administración educativa. Actualmente, el sistema educativo español es coordinado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Sin embargo, las regiones tienen autonomía para adaptar políticas educativas según sus necesidades. Gracias a este modelo, España logró fortalecer aspectos como la calidad educativa, la formación docente, la inversión educativa, la digitalización y la permanencia escolar. Además, la relación de España con políticas europeas favoreció mayores inversiones y mejores resultados académicos. Durante el periodo 2022-2024, España mantuvo niveles educativos más estables y resultados académicos cercanos al promedio de la OCDE. 4 etapas del método comparativo. La pedagogía comparada utiliza un método comparativo compuesto por 4 etapas principales. La primera etapa es la descripción. En esta fase se recopila información sobre cada sistema educativo, por ejemplo, la cobertura escolar, la inversión educativa, la estructura educativa, la formación docente y el acceso tecnológico. La segunda etapa es la interpretación. Aquí se analiza por qué ya existen determinadas diferencias o semejanzas. La tercera etapa es la yuxtaposición. En esta etapa, ambos sistemas educativos se colocan uno frente al otro para compararlos mediante tablas, estadísticas e indicadores. La cuarta etapa es la comparación. Finalmente, se identifican fortalezas, debilidades, semejanzas y diferencias. Estas etapas permiten realizar análisis educativos más organizados y profundos. Enfoques de la pedagogía comparada. La pedagogía comparada utiliza distintos enfoques para analizar los sistemas educativos. Uno de ellos es el enfoque histórico. Este estudia cómo los acontecimientos del pasado influyen en la educación actual. También existe el enfoque antropológico. Este analiza cómo la cultura, las tradiciones y la sociedad afectan a la educación. Otro enfoque importante es el filosófico. Este estudia las ideas, valores y principios que orientan la educación de cada país. Gracias a estos enfoques podemos entender que la educación no depende solamente de escuelas o programas académicos. También depende del contexto cultural, político, económico y social. Españoles destacados. España también ha destacado internacionalmente gracias a diferentes personalidades importantes. En la ciencia sobresale Santiago Ramón y Cajal. Él revolucionó el estudio del sistema nervioso y ganó el Premio Nobel de Medicina. En el arte destaca Pablo Picasso. Picasso fue uno de los creadores del cubismo y autor de obras famosas como La Guernica. En la literatura encontramos a Miguel de Cervantes. Cervantes escribió Don Quijote de la Mancha, considerada una de las novelas más importantes de la literatura universal. En la música destaca Rosalía.
Rosalía ha logrado reconocimiento internacional por combinar flamenco con música urbana. En el deporte sobresale Andrés Iniesta. Iniesta marcó el gol que le dio a España la Copa Mundial de Fútbol en el año 2010, además de ser figura y referente del Fútbol Club Barcelona. Y en el cine destaca Pedro Almodóvar. Sus películas han sido reconocidas internacionalmente y ha ganado múltiples premios Oscar. Por otro lado, la bandera de España tiene 3 franjas horizontales, una roja, una amarilla y nuevamente una roja. La franja amarilla es más ancha y contiene el escudo nacional. El escudo español reúne símbolos de antiguos reinos como Castilla, León, Aragón y Navarra. Además, tiene una corona que representa la monarquía española. El himno nacional de España se llama Marcha Real y es uno de los pocos himnos del mundo que oficialmente no tiene letra. Aunque existen versiones cantadas y letras creadas por diferentes autores, ninguna ha sido aprobada oficialmente por el gobierno español. Por eso, el himno oficial de España está formado únicamente por la música. Y entre los símbolos más conocidos de España están el flamenco, la guitarra española, el toro y los molinos de viento. Mexicanos destacados. Ahora hablaremos sobre algunos personajes mexicanos que han destacado internacionalmente en diferentes ámbitos y que representan parte importante de la cultura, ciencia y sociedad de México. En la ciencia destaca Mario Molina. Mario Molina realizó investigaciones sobre la capa de ozono y sus estudios ayudaron a comprender los efectos de ciertos contaminantes en la atmósfera. Gracias a sus aportaciones obtuvo el Premio Nobel de Química y se convirtió en uno de los científicos mexicanos más importantes de la historia. En el arte sobresale Frida Kahlo. Frida Kahlo es reconocida mundialmente por sus autorretratos y por representar en sus pinturas elementos de la cultura mexicana, así como experiencias personales relacionadas con el dolor y la identidad. En la literatura destaca Octavio Paz. Octavio Paz fue importante poeta, ensayista y diplomático mexicano. Gracias a sus obras literarias y aportaciones culturales obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Es considerado uno de los escritores más importantes de América Latina. Finalmente, en el cine sobresale Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es reconocido internacionalmente por dirigir películas como La forma del agua y El laberinto del fauno. Gracias a su trabajo cinematográfico ha ganado premios Oscar y es considerado uno de los directores mexicanos más importantes de la actualidad. La bandera de México está formada por 3 colores: verde, blanco y rojo. El verde representa la esperanza, el blanco la unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. En el centro se encuentra el escudo nacional. El escudo mexicano muestra un águila devorando una serpiente, mientras está posada sobre un nopal. Este símbolo representa la leyenda de la fundación de Tenochtitlan, antigua capital de los mexicas. El himno nacional mexicano expresa el orgullo, la valentía y el amor por la patria. Fue escrito por Francisco González Bocanegra y musicalizado por Jaime Nuno. Algunos símbolos representativos mexicanos son el mariachi, el sombrero charro, el nopal, y también destacan las pirámides de Teotihuacán, que llevan por nombre la pirámide del Sol y de la Luna, y algunas tradiciones culturales del país, como el Día de Muertos. Estructura y cobertura educativa. En cuanto a cobertura educativa, ambos países presentan niveles altos en educación primaria. México, por su parte, tiene aproximadamente un 98% de cobertura primaria, mientras que España alcanza alrededor del 99%. Sin embargo, las diferencias comienzan a notarse en niveles superiores. En secundaria, México presenta aproximadamente un 85% de cobertura, mientras que España alcanza cerca del 96%. En educación media superior, México tiene alrededor del 65%. Por su parte, España mantiene aproximadamente el 80%. En educación superior, México alcanza cerca del 40%, mientras que España supera el 50%. Esto demuestra que España presenta mayor permanencia y continuidad educativa. Calidad educativa y resultados PISA. La calidad educativa se mide frecuentemente mediante pruebas internacionales como PISA. Estas evaluaciones analizan lectura, matemáticas y ciencias. En lectura, México obtuvo aproximadamente 415 puntos.
España, por su parte, alcanzó cerca de 474 puntos. En matemáticas, por ejemplo, México obtuvo alrededor de 409 puntos, mientras que España aproximadamente 473 puntos. En ciencias, México alcanzó aproximadamente 419 puntos y España cerca de 485 puntos. España se mantiene más cerca del promedio de la OCDE. México todavía presenta rezagos importantes relacionados con desigualdad social, infraestructura educativa y acceso a recursos. Docentes e inversión educativa. La inversión educativa es uno de los factores más importantes dentro del análisis comparativo. España invierte aproximadamente el 5% de su Producto Interno Bruto en educación, mientras que México invierte alrededor del 4.2%. Aunque la diferencia porcentual parece pequeña, el gasto por alumno es mucho mayor en España. España invierte aproximadamente $9,000 por estudiante. México destina cerca de $3,500. También existen diferencias importantes en la formación docente, pues México predomina la formación normalista, mientras que España, los docentes generalmente cursan estudios universitarios y especializados. Además, España presenta mejores condiciones de atención debido a una menor cantidad de alumnos por maestro. Tecnología, inclusión y equidad. Después de la pandemia, la tecnología educativa se volvió un aspecto fundamental. España presenta niveles de acceso a Internet educativo de entre un 90 y 95%. Por su parte, México tiene aproximadamente 60 y 65%, lo que demuestra la existencia de una brecha digital importante en zonas rurales mexicanas. En cuanto a inclusión educativa, ambos países han impulsado políticas importantes. México, por su parte, destaca programas de educación intercultural y atención a comunidades indígenas, y España sobresale por contar con sistemas inclusivos más consolidados y mayor acceso a recursos especializados. Sin embargo, ambos países todavía enfrentan retos relacionados con desigualdad y acceso educativo. Semejanzas y diferencias. Entre las principales semejanzas encontramos que ambos países ofrecen educación obligatoria y gratuita. También existe interés por fortalecer la inclusión educativa y mejorar la calidad académica. Sin embargo, en las diferencias encontramos que España supera a México en inversión educativa, resultados académicos, infraestructura, digitalización y permanencia escolar. México enfrenta mayores retos relacionados con desigualdad social, pobreza y diferencias regionales. Además, la diversidad cultural mexicana representa desafíos importantes para el sistema educativo. Presencias y ausencias. En México destacan aspectos positivos como cobertura amplia en educación básica, educación intercultural, políticas de inclusión. Sin embargo, existen ausencias importantes, como la falta de equidad en los recursos educativos, infraestructura desigual, brecha digital y baja permanencia escolar en niveles superiores. Por su parte, en España destacan la alta inversión educativa, la formación docente sólida, el acceso tecnológico y los sistemas inclusivos consolidados. Sin embargo, sus ausencias enfrentan problemas relacionados con el abandono escolar en ciertos sectores vulnerables. En conclusión, el análisis comparativo entre el sistema educativo de México y el de España demuestra que las diferencias actuales entre ambos países son resultados de procesos históricos distintos. En México, la educación se fortaleció después de la Revolución Mexicana como una herramienta para combatir el analfabetismo, reducir desigualdades y construir identidad nacional. Por ello, el sistema mexicano se desarrolló con un enfoque social y centralizado. A lo largo del tiempo, México ha priorizado principalmente la ampliación de cobertura educativa y la inclusión social. Sin embargo, debido a problemas históricos relacionados con pobreza, desigualdad y diferencias regionales, todavía enfrenta retos importantes de calidad educativa, infraestructura y permanencia escolar. Por otro lado, el sistema educativo español se consolidó después de la transición democrática y la Constitución de 1978. España desarrolló un modelo descentralizado con mayor participación regional.
Esto permitió fortalecer aspectos como calidad educativa, formación docente y digitalización. Además, la relación de España con políticas europeas favoreció mayores inversiones y mejores resultados académicos. Durante el periodo 2022-2024, estas diferencias históricas siguen reflejándose claramente. España mantiene mejores indicadores en inversión, permanencia escolar y rendimiento académico. México continúa enfocándose en ampliar cobertura educativa y reducir desigualdades sociales. Desde el enfoque histórico de la pedagogía comparada, puede afirmarse que México ha centrado gran parte de sus esfuerzos en garantizar acceso a la educación, mientras que España ha priorizado la calidad y eficiencia educativa. Finalmente, la pedagogía comparada demuestra que la educación no depende únicamente de decisiones actuales, también está profundamente influida por procesos históricos, culturales, sociales, económicos y políticos. Por ello, comparar distintos sistemas educativos permite identificar fortalezas, debilidades y posibles soluciones para mejorar la educación en el futuro. Muchas gracias por su atención.